Anteriormente habíamos encontrado que el versor tangente en un punto cualquiera de una trayectoria podía ser expresado como la derivada del vector posición respecto de la abscisa curvilínea. Es decir, habíamos encontrado que esta relación constituye la segunda relación o la segunda opción que tenemos nosotros para representar el versor tangente, ¿no? La primera claramente la hicimos a través de la definición de recta tangente y luego asignando un sentido arbitrario a la trayectoria. Bien, a partir de esta relación quedó claro nuevamente de que el versor tangente o el sentido del versor tangente depende del sentido que nosotros establezcamos para la abscisa curvilínea, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos por acá una trayectoria y nos enfocamos en cierto punto, nuestro punto P sub 0. Y como siempre tenemos dos opciones para escoger la abscisa curvilínea, ¿no? Y tenemos claramente infinitas opciones para escoger el origen de la abscisa curvilínea. Claramente ahora no nos interesa el origen de esa abscisa, ¿no? Lo que nos interesa es únicamente el sentido. Entonces, por ejemplo, en rojo voy a marcar algo así, ¿no? Que me dice, escojo este sentido, y la otra opción sería que yo escoja este sentido de acá, ¿no? Según lo que habíamos visto, en caso escoja este sentido de acá, pues el versor tangente tenía el sentido justamente de esa abscisa curvilínea, ¿no? Lo que estoy diciendo acá, por si no está completamente claro, es que cuando yo dibujo esa flecha, lo que estoy diciendo es que S, la longitud de curva medida desde cierta referencia, aumenta en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si es que yo escogiese mi origen de la abscisa curvilínea por acá, mi 0, pues en ese sentido aumenta, ¿no? Acá tendré 1, 2, hasta acá 2, 3, 4, 5. ¿No? Si escojo el sentido contrario, pues acá tendré, si acá es 0, acá será menos 1, menos 2, menos 3, y el 1 estará por acá, ¿no? 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces, ya, eso debería estar claro. Muy bien, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos dos opciones. Si, por ejemplo, escogemos ese sentido, pues, según lo que vimos anteriormente, eso implicaría de que la tangente tiene, o el versor tangente tiene ese sentido, ¿no? Y si escojo, por el contrario, este otro sentido, pues el versor tangente me sale el opuesto del anterior. Le vamos a llamar T'. Bien, ¿qué cosa es R? Pues es el vector posición del punto de un punto de la trayectoria, ¿no? Como vimos también, pues no importa qué sistema de referencia escojamos, porque claramente si escogemos un sistema de referencia o otro sistema de referencia, un mismo punto va a tener diferentes coordenadas, ¿no? Y por tanto también diferentes radiovectores, ¿no? Sin embargo, ahora no nos interesan los radiovectores o los vectores posición, lo que nos interesa es los cambios en esos vectores. Y según lo que habíamos visto, pues los cambios en los vectores no dependen del sistema de referencia que escojamos. Obviamente, siempre y cuando estemos en el mismo espacio de referencia, generado por el mismo cuerpo rígido, ¿no? Por esa razón es que no es tan relevante ahorita que digamos, profe, ¿qué sistema de referencia está utilizando? No interesa, es un sistema de referencia cualquiera que claramente tiene que ser el mismo en el cual se definió la trayectoria, porque si ustedes recuerdan, para poder hablar de trayectoria necesitamos necesariamente hablar de espacio de referencia. Entonces, ¿qué sistema de referencia utilizo? Pues cualquiera que esté en el mismo espacio de referencia que se utilizó para definir la trayectoria, ¿correcto? Bien, entonces imaginemos cualquiera de esos infinitos sistemas de referencia
Y R, según como lo definimos en su momento, pues es el vector posición, ¿no? Bien, es el vector posición que define la trayectoria, es decir, sería R de t, es decir, R como función del parámetro. ¿Recuerdan? Las trayectorias las estamos viendo como curvas regulares, las cuales son definidas mediante tres funciones paramétricas, x de t, y de t y z de t, ¿no? Si combino esas tres, pues me queda el x, y, z de t, o el punto de t, o si quieren, el r de t, ¿no? Son las tres cosas, en cierto sentido, lo mismo, es decir, empezamos nosotros diciendo, definimos la curva regular a partir de estas tres funciones paramétricas, ¿no? X, Y, Z. Bien. X, Y, Z pues claramente representan las coordenadas de un punto cualquiera de la trayectoria, ¿no? Dado el valor, algún valor particular del parámetro t, pues existirá un X, un Y y un Z que representan algún punto, ¿no? Entonces yo podría escribir, oye, si X, Y, Z representan un punto, pues puedo escribir punto de t, ¿no? Y si establezco un sistema de referencia, como el de acá, pues a ese punto le corresponde un único radiovector, ¿no? El vector que va del origen del sistema de referencia al punto en cuestión, ¿no? Entonces yo puedo escribir ahora R de t. ¿De acuerdo? Bien, puedo escribir todo vector en sus componentes cartesianas. Utilizando este sistema de referencia podría escribir esto como, esto es x de t y más y de t j más z de tk. Y ahora vamos a utilizar esta relación en esta ecuación de acá, y tendríamos por tanto que el versor tangente puede ser escrito como diferencial, sería diferencial de R, ¿no? Y R es una suma de tres términos. Por propiedad del diferencial podríamos escribirlo como diferenciales de cada uno de esos términos. Por tanto, esto sería igual, ¿no? Sería diferencial de x, ya no le voy a poner de t, ya se sobreentiende, dsi, ¿no? Profe, ¿no es diferencial de y? No, porque eso es constante, ¿no? Es constante, entonces simplemente es diferencial de esto que depende de t y esto que es constante, pues podría decirse así, no sale la constante, ¿no? Y me quedaría y por diferencial de x, que es justamente lo que estoy escribiendo acá, ¿no? Sería más ya está. Lo que vamos a hacer ahora es una especie de truquito, por así decirlo. Vamos a multiplicar todo esto por diferencial de t, diferencial del parámetro, y lo vamos a dividir entre diferencial de t. Es decir, vamos a escribir eso como diferencial de x entre diferencial de t por diferencial de t entre diferencial de x, ¿no? Si se dan cuenta claramente, esto que está acá, estoy multiplicando por dt y dividiendo entre dt, esto de acá, perdón, estoy mal, s, ¿no? Esto de acá es exactamente lo mismo que está acá, solo me faltaría el i, ¿no? Algo similar por acá.
Ya está. Estamos haciendo eso para que cada uno de estos términos tenga un elemento en común, ¿no? Que luego nos va a servir en este caso para poder hallar la ecuación de la recta, que es lo que estamos buscando en este momento, ¿no? La ecuación de la recta tangente. Una manera de representar una recta en forma vectorial es la siguiente. Imaginemos que tenemos por acá una recta y que tenemos por acá un sistema de referencia cualquiera, ¿no? X, Y y Z. Bien, en su forma vectorial podríamos expresar esa recta de la siguiente forma. Escogemos un punto cualquiera de esa recta, por ejemplo, este punto de acá, que le llamamos P1, definimos el radio vector, o vector posición de P1, al cual le podemos llamar RP1. Definimos un versor tangente para esa recta en cualquiera de los dos sentidos. Imaginemos que lo escogemos en este sentido, T, y decimos lo siguiente: cualquier otro punto, por ejemplo este punto P cualquiera, en forma vectorial, o el vector posición de ese punto, el cual sería el siguiente, R, vamos a ponerlo por acá, que sería RP. Para un punto P cualquiera, el vector RP puede ser escrito como la suma del vector RP1 más algún número real que multiplique al versor tangente, ¿no? Porque claramente la resta RP menos RP1 es un vector que es, vamos a ponerlo así, si yo resto RP menos RP1, este vector que me sale, que va de P1 a P, ¿no? RP menos RP1 va de P1 a P, es este vector que va de acá hasta acá. Ese vector claramente va a ser siempre, para cualquier punto P, va a ser paralelo al versor tangente, sea que el versor tangente apunte hacia allá o apunte... Estoy diciendo versor tangente porque eso luego lo vamos a utilizar con lo anterior, pero simplemente sería el versor de la recta, ¿no? El versor de la recta. Me he quedado con tangente. El versor de la recta. Entonces, RP menos RP1 es siempre paralelo al versor de la recta, que le estamos llamando T, lo cual escribimos así: siempre son paralelos. Si yo tengo dos vectores que siempre son paralelos, pues siempre voy a poder encontrar un número real, sea positivo o negativo, que multiplicando a uno me dé el otro, ¿no? Y eso lo vamos a escribir así: ya que siempre son paralelos, real si gamma fuese positivo, pues tendríamos que T y este vector de acá tienen el mismo sentido, ¿no? Tal como está acá en la figura. Pero si gamma es negativo, pues más bien el vector que está acá tendría que tener el sentido contrario a T, y lo que implicaría es que el punto P más bien está del otro lado, ¿no? Entonces esta relación es válida también para puntos que están del otro lado, ¿no? Y el caso especial sería cuando gamma vale 0, y en ese caso esto es 0, y RP es igual a RP1, dicho de otra manera, el punto P no es más que el punto P1. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esto de acá lo vamos a aplicar, vamos a unir esto que conocemos ahora con lo que vimos hace un momento, y vamos a imaginar lo siguiente.
Imaginemos de nuevo una trayectoria cualquiera, por ejemplo la que está acá, y el propósito de lo que estamos haciendo es poder hallar la ecuación de la recta tangente en un punto cualquiera de la trayectoria. Entonces, imaginemos que nos enfocamos en este punto que está acá, el cual le vamos a poner por nombre P1, para no... está bien, P1, ya. La recta tangente será más o menos así, y esa recta va a tener una ecuación. Nos interesa encontrar la ecuación de esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos definido el sentido de la trayectoria, pues quedará definido un versor tangente. Vamos a imaginar que es el de acá. Y ahora vamos a decir algo similar a lo que vimos por acá. Vamos a decir, yo puedo imaginarme otro punto de la recta, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá, al cual le llamo punto P. Y claro, me imagino por acá un sistema de referencia. Y podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir, tal cual lo escribimos por acá, puedo escribir RP, vamos a ponerlo así de frente ya, RP es igual a RP1 más gamma T, ¿sí? Pasando para el otro lado, sería eso es igual a claramente igual que antes, ¿no? Para cualquier valor real de gamma. Bien, hemos partido nosotros diciendo que primero escogemos un punto P1, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es imaginar que ya escogimos un punto P1 y en ese P1 existe la recta tangente, una única recta tangente de la cual nosotros queremos extraer su ecuación. Ya, entonces de alguna manera imaginemos o tratemos de imaginar que ese punto de un P1 ya está establecido, ¿no? Ya está establecido. Ya, continuemos por acá en esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación vectorial, la cual ahora la vamos a expresar como tres ecuaciones escalares, es decir, una ecuación para cada una de sus componentes, ¿no? Entonces diría, si tengo una igualdad de vectores, pues sus componentes también son iguales, ¿no? Empezando por la componente x, diría la componente x de RP, simplemente la vamos a anotar por la letra X, ¿no? ¿Qué sería X entonces? Profesor, X sería, ¿qué es RP? RP es el vector posición de un punto cualquiera de la recta. Entonces X sería la componente en la dirección X, ¿no? De ese vector. Por tanto, sería claramente la coordenada X del punto P, ¿no? La coordenada X del punto P. Ya, esto es igual a RP1 sería la coordenada X del punto P1, ¿no? X del punto P1 le podemos poner un nombre X1. Ya está. Más gamma por la componente, sería la componente en X de gamma T es claramente gamma por la componente en X de T, ¿no? Y la componente en X de T, pues ya la tenemos por acá. Es justamente lo que está acá. Sería ya, a partir de esa ecuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vamos a despejar de esta ecuación gamma por dt sobre ds. Decimos, a partir de acá, lo escribimos acá arriba, despejando gamma dt entre ds sería
gamma esto sería x menos x1, ¿no? Sobre dx entre dt, ¿cierto? A ver, x menos x1, esto pasa a dividir dx dt. Ya, acá podríamos estar cometiendo un error, porque acá hemos escrito dx dt, ¿no? Y esto viene de acá. Entonces, este es el versor tangente ahora, ¿no? Es el versor tangente en el punto P1, ¿no? Es el versor tangente en el punto P1. Entonces, todo esto de acá debe estar evaluado en el punto P1, ¿no? Acá sería diferencial de x entre diferencial de t en el punto P1, diferencial de t entre diferencial de s en el punto P1, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que escribir, podríamos escribir algo así, diferencial de x, podríamos escribir eso, ¿no? Diferencial de x entre diferencial de t evaluado en el punto P1. Muy bien, podríamos escribir nosotros una ecuación, una segunda ecuación análoga a esta, pero para el caso de la componente y sería y, la coordenada de un punto de la recta es igual a y1, la coordenada y del punto P1 más gamma, y acá simplemente cambiaría y sería diferencial de y, ¿no? Y claramente podríamos despejar este mismo término y nos quedaría que este término es igual a y menos y1 entre diferencial de y entre diferencial de t evaluado en P1, y esto sería igual algo similar para la componente en z, ¿no? Ya, lo que hacemos ahora es olvidarnos de esto de acá, enfocarnos en estos tres elementos de acá, y para terminar diríamos esto, ¿no? X, ¿de dónde viene esto? Ya, acá. Acá estamos partiendo de que x es función de t. Entonces, si x es función de t, eso significa que esta proporción entre diferenciales puede escribirse como una derivada. Sería la derivada de x respecto de t en el punto P1, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. El punto P1 de la trayectoria se da cuando t vale t1. Entonces vamos a señalarlo, ¿no? Vamos a decir, el valor del parámetro t, cuando el punto de la trayectoria es P1, a ese valor le vamos a llamar t1. Ese nombre le vamos a poner. Entonces, por tanto, podríamos escribir esto como derivada de x respecto de t en P1, o sería ahora cuando t vale t1. Bien, escribamos eso. Creo que sería más bonito si es que escribimos el x1 también relacionado con t, ¿no? Entonces podríamos poner algo así. ¿Qué es x1? x1 es la coordenada del punto de la trayectoria cuando t vale t1, justamente es la coordenada de P1, ¿no? Entonces el x1 podríamos escribirlo como x cuando t vale t1. Creo que lo vamos a hacer un poquito más... Ya, está bien, ahí nada más. Entre sería la derivada respecto de t de x, ¿no? De t cuando t vale t1. Justo acá, ¿no? A veces se podría escribir también derivada de x de t igual t1, ¿no? Yo prefiero ponerlo ahí para que no haya ningún margen de equivocación. Y para y sería algo similar, ¿no? Y menos y cuando t vale t1 entre la derivada respecto de t
de y de t cuando t vale t1, y claramente algo similar, eso es igual para z, ¿no? Ya, vamos a terminar esta parte analizando esta ecuación. Bueno, digo ecuación, pero en verdad son dos ecuaciones, ¿no? Se puede ver como las dos ecuaciones son este es igual a este, y la otra ecuación es, esa sería la primera, y la otra ecuación es este es igual a este. Es un par de ecuaciones, hay dos signos iguales, ¿no? Un par de ecuaciones. ¿Ya? Esa es una forma clásica de representar una recta. Estamos representando esa recta. X, Y, Z son las coordenadas de cualquier punto de esa recta, como el punto P, ¿no? Y todos los otros términos son valores fijos, ¿no? Es decir, valores ya establecidos, porque cuando nosotros establecemos el punto P1, ese X, ese Y y ese Z ya quedan establecidos. Las derivadas de X, de Y y de Z evaluadas en el punto también quedan establecidos. Entonces, cuando veamos esta ecuación, tenemos que imaginarnos que ya escogimos el punto, ya existe una recta tangente, esto de acá está establecido, esto de acá también, esto de acá también, esto de acá también, esto de acá también. Lo único que está cambiando es X, Y, Z, ¿no? Las coordenadas justamente del punto P, de un punto P cualquiera en, valga la redundancia, cualquier posición de la recta.